¿Cuándo podemos decir que nos hemos convertido en adultos? Hola, mi nombre es Renato Vargas y hoy quiero explorar esa pregunta de cuándo es el momento en el que pasamos de ser niños a ser adultos. Ustedes pueden decir, eso es fácil de distinguir. Yo veo a un niño, veo a un adulto y puedo distinguir perfectamente cuál es cuál. Pero lo que yo quiero hablar hoy es cuándo es ese momento en el que uno hace esa transición. Y para las diferentes personas, este momento no es igual. Sucede en diferentes etapas de la vida y de diferentes maneras. Si pensamos bien, la adultez puede ser biológica, puede ser legal, puede ser psicológica, puede ser social. Y entonces yo hoy quiero explorar algunas de estas formas de definir la adultez para contarles la historia de cuando yo pienso que me convertí en adulto realmente. Y la sorpresa es que no es tan temprano en la vida como muchos de ustedes pensarían. En el reino animal, un adulto es aquel ser que ya tiene todo lo necesario para poderse reproducir. Yo a los 12 o 13 años tal vez ya tenía todo lo necesario para poderme reproducir, pero de adulto no tenía absolutamente nada, nada. Por eso me imagino que tenemos la categoría de adolescente para describir a aquellos seres que ya tenemos todo lo necesario para reproducirnos, pero que no estamos ni cerca de ser adultos o tener algún tipo de responsabilidad. Yo recuerdo que ahí veía yo hacia el futuro y decía, cuando tenga 18 años, en ese momento voy a ser adulto. Y en efecto, llegaron los 18 años y entonces fui a la municipalidad a sacar mi cédula. En ese tiempo no existía el documento personal de identificación, no existía el carnetito que usamos ahora. Era una libreta enorme que indicaba que uno había ido a convertirse en vecino de esa municipalidad y que lo declaraba a uno como un adulto. Y entonces fue cuando legalmente yo me convertí en un adulto, pero créanme, a esa edad yo no me sentía como un adulto de ninguna manera. Y entonces volteé a ver a los hermanos grandes y primos grandes de mis amigos, no sé, de unos 22 o 23 años, y pensaba, ellos sí son adultos, tienen trabajo y se pueden ir con su novia varios días a la playa sin los papás. Y luego llegué yo a los 23 años y me di cuenta que uno no tiene resuelto nada a esa edad. Al menos yo no sabía nada de la vida aún. Y sí, tenía trabajo, sueños, aspiraciones. Me podía ir con mi novia varios días a la playa sin los papás, pero aún no tenía resuelto nada en la vida. Aún no sabía nada de lo que realmente significa ser un adulto. Y ahí volteaba a ver yo a los 27 añeros, 28 añeros y pensaba, eso sí, ya la tienen resuelta. Imagínense mi sorpresa cuando llegué a los 27 o 28 años y me di cuenta de que a esa edad tampoco tenía nada resuelto, tampoco sabía nada de la vida y todavía no era un adulto. En la ficción y en las películas, este momento de transición entre niño y adulto generalmente es mostrado en la forma de un rito de iniciación en el que nuestro héroe es puesto a prueba y se sobrepone a los obstáculos. Quizá alguno de ustedes recuerde la película 300, en donde 300 espartanos se enfrentan a los ejércitos persas de Jerjes en la batalla de las Termopilas. Y en esa película hay una escena donde muestran la transición de Leonidas, el rey de los espartanos, de niño a adulto a través de un rito de iniciación. Como parte de su entrenamiento como guerrero espartano, lo ponen a prueba dejándolo a su suerte en medio de los páramos alrededor de Esparta y lo dejan ahí a su suerte. En la oscuridad de la noche lo empieza a acechar un lobo que tiene ojos que brillan como carbón encendido. Y el lobo, con el pelaje oscuro y sus colmillos amenazantes, lo rodea y lo rodea y lo rodea. Y Leonidas, a pesar de estar acorralado, no deja que el miedo lo paralice. Mantiene su respiración constante y su mirada fija en la amenaza. Justo cuando el lobo se lanza para devorarlo, Leonidas toma una lanza, esquiva el ataque y atraviesa a la bestia por el medio. El muchacho, que había sido enviado a morir o dado por muerto, regresa triunfalmente a la ciudad de Esparta. Y no regresa con las manos vacías. Regresa con el depredador imponente sobre sus hombros. Al llevar la piel del lobo como abrigo, Leonidas se consagra como hombre, como guerrero y como futuro rey de los espartanos. Y aquí es donde yo les cuento mi propia historia. Sucedió hace 10 años, cuando tenía 35 años.
Y quizá no era un invierno frío, de hecho hacía mucho calor, pero como Leonidas sentí que había sido dejado a mi suerte y eso pasó por la muerte de mi papá. Fue una mañana en que mi papá se encontraba en la ciudad para hacerse unos chequeos que pensábamos eran de rutina y cuando entré al cuarto para decirle que nos teníamos que ir a la clínica, lo encontré paralizado y sosteniéndose el pecho. Inmediatamente llamé a la ambulancia y se lo llevaron al hospital. En la ambulancia perdió la vida la primera vez, lo resucitaron y luego al llegar al hospital lo pusieron en el intensivo. De suerte había un doctor conocido y él me dejó entrar a verlo. Yo pude decirle a mi papá que lo amaba, que le perdonaba todos sus errores y que me perdonara a mí todos los míos. Y unos minutos después falleció. Pero la historia no termina ahí. Mi papá no se había preparado para un evento de esta naturaleza y no tenía un seguro funerario o algo como eso. Yo era algo solitario en esa época y no le dije a nadie. En ese momento lo único que se me ocurrió fue que la familia de mi papá tenía un espacio en el cementerio de su pueblo natal, que era San Agustín Cazahuastlán, en Guatemala, y decidí que para allá tenía que llevármelo. Cuando uno sale del hospital están estas personas que se dedican a esto. Y apareció alguien ahí con una propuesta razonable y con eso pude embalsamar a mi papá, ponerlo en una carroza fúnebre y llevármelo a su pueblo natal. Esos momentos son serios y solemnes, pero la parte que uno no cuenta y que es un poco chusca y hasta un poco divertida es que mientras lo llevábamos para San Agustín nos topamos con que la carretera estaba siendo reparada y paraban los carriles por horas. Entonces ahí estaba yo con mi muerto parado en medio de la carretera con un calor tremendo esperando a que nos dejaran pasar. Después de muchas horas llegamos finalmente con mi papá a San Agustín Cazahuastlán, en donde mi tía Nancy y mi primo Diego habían preparado una esquinita de la casa familiar para velarlo. En los pueblos, bueno, en algunos pueblos no hay funerarias y se vela a la gente en las casas. Y así me tocó velar a mi papá. Su prima llevó sanguchitos y café y con eso pasamos la noche. A la mañana siguiente lo enterramos. Esa misma tarde regresé a la ciudad de Guatemala y al entrar a mi apartamento y estar solo, por fin comprendí lo que había pasado. Y pude llorar y pude tener mi duelo. Y de repente me entró una preocupación porque cada vez que alguien le decía a mi papá, echémonos la última, refiriéndose a la última cerveza o al último trago, mi papá le decía, no, 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 la última me la va a echar Renato sobre mi tumba. Y me preocupé porque no lo había hecho y me quedó ese pendiente. Pero bueno, después de esos días comprendí que si yo había podido lidiar con eso, podía lidiar con cualquier cosa. La muerte de mi papá era mi lobo con ojos de carbón encendido. Y yo había salido triunfante, con la piel de lobo como abrigo, consagrado como hombre, como guerrero y, ¿por qué no?, como rey. Años después, con mi actual esposa, fuimos a San Agustín Cazahuastlán, compramos una cerveza y la vertí toda sobre la tumba de mi papá. Y así cumplí su último deseo. ¿Y tú, has pensado cuál fue el momento en el que yo me convertí en adulto o en adulta? Compártelo en los comentarios. Nos vemos pronto.